El billete de $1 temblaba en la curtida mano de Ezra Whitmore al levantarlo por encima de la multitud que lo abucheaba. $1 por un ser humano. El martillo de los subastadores flotaba en el aire polvoriento de la plaza del pueblo de Millbrook, y todas las miradas se volvieron hacia el desconocido que acababa de hacer la puja más insultante en la historia de su retorcido mercado. Ezra no lo había planeado. 20 minutos antes, había llegado al pueblo en busca de grano y una comida decente. En cambio, se encontró presenciando algo que le revolvió el estómago. Una subasta de esclavos allí mismo, a plena luz del día en 1871, 6 años después de que la guerra supuestamente hubiera puesto fin a tales horrores. La chica en el andén no podía tener más de 19 años. Su piel oscura mostraba las marcas de palizas recientes, pero sus ojos, albergaban un fuego que se negaba a apagarse. Cuando la puja empezó en $50, Ezra sintió náuseas. Cuando subió a 75, sintió que la rabia crecía en su pecho como una tormenta. Entonces llegó su momento de locura. $1, gritó, su voz cortando las risas de la multitud. El subastador, un hombre grasiento llamado Silas Gentry, lo miró con los ojos entrecerrados y evidente disgusto. «¿Dijiste $1, forastero? Esto es mercancía de primera, no una mula destartalada». Ezra tensó la mandíbula. A su alrededor, hombres con sombreros gastados y ropa sucia empezaron a murmurar. Algunos reían, otros parecían molestos, algunos parecían peligrosos. «Me oíste bien», dijo Ezra, manteniendo la voz firme a pesar del latido de su corazón. $1. Tómalo o déjalo. Los ojos de la chica se encontraron con los suyos a través de la multitud. Por una fracción de segundo, algo cruzó entre ellos. No exactamente esperanza, sino un destello de reconocimiento. Vio algo en ese hombre canoso que los demás habían pasado por alto. El rostro de Silas Gentry se puso rojo. «Ahora escucha, de verdad», interrumpió una nueva voz suave como el aceite de serpiente. «Creo que deberíamos aceptar la oferta del caballero». La multitud se abrió para revelar al alguacil Bond, el sheriff del pueblo, un hombre cuya placa significaba menos que la suciedad bajo sus uñas. Sus ojos claros estudiaron a Ezra con la mirada calculadora de un depredador que evalúa a su presa. «Después de todo», continuó Bond, ofrece una oferta, y tengo curiosidad por ver qué planea hacer nuestro visitante con su compra». Un escalofrío recorrió la espalda de Ezra. No era caridad lo que veía en los ojos del alguacil. Era una trampa, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Silas Gentry dejó caer su martillo con un chasquido seco que resonó en los edificios como un disparo. Vendido al desconocido por $1. Cuando Ezra dio un paso adelante para reclamar a Coutura, notó cómo la multitud comenzaba a rodearlos. Sus rostros ya no mostraban solo curiosidad. Estaban hambrientos. Y en algún lugar de su mente, una voz susurró que acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque en Millbrook, nada era tan simple como parecía. Los grilletes se soltaron de las muñecas de Coutura con un tintineo metálico que pareció resonar más fuerte de lo debido. Ezra la había llevado a las afueras del pueblo, cerca de su caballo, pensando que simplemente podría desatar sus cadenas y verla desaparecer en el desierto. Sencillo y limpio, con la conciencia tranquila. Se equivocó. «Tienes que correr», susurró con urgencia, mirando hacia la plaza del pueblo, donde aún había pequeños grupos de hombres observándolos con interés. «Ve al norte. Hay un asentamiento a unos 32 kilómetros río arriba donde no». Su voz era tranquila pero firme, con un acento que hablaba de educación, no de trabajo de campo. «No entiendes lo que has hecho». Ezra parpadeó sorprendido. Esta no eran las lágrimas de agradecimiento ni la huida apresurada que esperaba. «Acabo de liberarte». «¿Qué hay que entender?» La risa de Coutura fue amarga, como el viento invernal me liberó. «¿Crees que Silas Gentry y Marshall Bond van a dejar que te vayas con sus propiedades? ¿Crees que hicieron esa subasta por diversión?» Antes de que Ezra pudiera responder,
El sonido de cascos acercándose cortó el aire. No un caballo, sino varios. Moviéndose rápido. Demasiado tarde, dijo Coutura simplemente. Marsal Bond apareció primero, flanqueado por 3 hombres que Ezre no reconoció. Detrás de ellos cabalgaba una figura que hizo que Ezre. La sangre se le heló. Un hombre corpulento con un abrigo negro, con el rostro marcado por lo que parecían garras. Y cuando sonrió, 2 dientes de acero brillaron en su boca como pequeñas dagas. «Te estás replanteando tu compra, forastero», gritó Bond mientras los jinetes formaban un semicírculo a su alrededor. La mano de Ezre se movió instintivamente hacia su arma, pero los dedos de Coutura le rozaron el brazo. Una advertencia. «El gordo es Dientes de Hierro Macrat», susurró. «No está aquí por dinero. Dientes de Hierro Macrat». Incluso Ezre había oído ese nombre susurrado en los salones de 3 territorios. Un cazarrecompensas que capturaba más que criminales. Un hombre que vendía cargamento humano a quien mejor pagaba y disfrutaba demasiado de su trabajo. «Mira, nos hemos metido en un problema». Bond continuó, desmontando lentamente. «Esa chica está comprometida. Lo ha estado durante meses. Un Dientes de Hierro cabalgó 200 metros para llevársela». La voz de Macrat era como grava en una lata. «La mente de la chica por derecho. Comprada y pagada. Tu pequeña subasta fue solo entretenimiento». Ezre sintió que las piezas encajaban en su mente como balas deslizándose en una recámara. Esta no era una subasta de esclavos al azar. Era una entrega. Ketera no había sido vendida al mejor postor. La habían retenido aquí esperando a que llegara Macrat. La subasta era un teatro diseñado para que todo pareciera legal, y él había entrado directamente en su juego. «Ahora, podríamos hacer esto feo», dijo Bond, con la mano apoyada en su arma. «O podrías recuperar tu $1 y salir de la ciudad con la salud intacta». Ezre miró a Coutura. Su rostro estaba tranquilo, pero pudo ver el terror que luchaba por ocultar. En sus ojos, vio algo que le recordó a su propia hija, que perdió la fiebre 3 años atrás. La misma inteligencia, la misma dignidad obstinada. «¿Y si me niego?», preguntó Ezre. Los dientes de acero de Macrat reflejaron la luz del sol mientras su sonrisa se ensanchaba. «Entonces podré divertirme un poco antes de recoger mis pertenencias». El silencio se extendió entre ellos como un alambre tensado. El caballo de Ezre pateó nervioso. En algún lugar del pueblo, un perro ladró. «Tienen 10 segundos para decidir», dijo Bond. Pero Coutura miraba algo más allá de los hombres, con los ojos abiertos de par en par con lo que parecía reconocimiento o tal vez terror. Porque cabalgando colina arriba hacia ellos había otro grupo de jinetes. Y lo que vio en sus rostros la hizo susurrar palabras que helaron a Ezre hasta los huesos. «Ahora estamos todos muertos». Los jinetes que se acercaban vestían los uniformes azules polvorientos de la caballería de la Unión. Pero algo fallaba en la imagen. Sus uniformes estaban demasiado limpios, su formación demasiado precisa y el rostro de su líder tenía la clase de cálculo frío que ponía nerviosos a los forajidos experimentados. «Capitán Thorne», murmuró el mariscal Bond en voz baja, y Ezre captó el miedo en su voz. La expresión de Dientes de Hierro Macrat pasó de una confianza depredadora a algo más cercano a la preocupación. «¿Qué hace el ejército aquí, Bond? Dijiste que este territorio estaba limpio». El capitán Thorne, un hombre delgado de cabello prematuramente canoso y ojos como astillas de hielo, detuvo su patrulla a 6 metros de distancia. Su mirada recorrió la escena. La esclava recién liberada, el cazarrecompensas, el alguacil corrupto y el desconocido que, de alguna manera, se había colado en sus asuntos cuidadosamente orquestados. «Alguacil Bond», dijo Thorne, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Interesante reunión la suya. Bond forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. «Solo asuntos locales, capitán. Nada que involucre al ejército». «Me temo que ahí es donde se equivoca». Thorne fijó la mirada en Coutura.
La señorita Washington es un asunto muy militar. El nombre golpeó a Ezra como un puñetazo. Washington, no cualquier esclava fugitiva, entonces. Y la forma en que Couture se irguió al mencionar su nombre completo le indicó que había más en su historia de lo que imaginaba. McGrath bajó la mano hacia su arma. Un momento, capitán. Esa chica es mi propiedad legítima. Tengo los papeles que lo prueban. Qué curioso con los papeles, McGrath, respondió Thorne con calma. Pueden ser falsificados, robados o, en tu caso, comprados a hombres que no tenían derecho a venderlos. Las piezas empezaban a encajar, pero formaban una imagen que no tenía sentido para Ezra. La caballería federal persiguiendo a un cazarrecompensas y a un alguacil corrupto por una esclava liberada. Tenía que haber algo más. Señorita Washington, continuó Thorne. Su padre está muy preocupado por usted, padre. Ezra sintió que su comprensión de la situación cambiaba de nuevo. No se trataba de esclavitud en absoluto. Se trataba de familia, de poder, de secretos más profundos de lo que creía posible. Couture habló por primera vez desde la llegada de los soldados, con la voz firme a pesar de la tensión que se respiraba en el aire. ¿Mi padre te envía?, preguntó, por así decirlo. La sonrisa de Thorne era tenue. Aunque sospecho que no esperaba encontrarte en una compañía tan peculiar. Dientes de hierro. McGrath había terminado la conversación. Su arma rozó el cuero con la fluidez de quien ha matado a más gente de la que puede contar. Basta de charla. La chica viene conmigo. Pero Ezra ya se movía, lanzándose de lado cuando el primer disparo de McGrath partió el aire donde había estado su cabeza. Couture se agachó tras su caballo. El mariscal Von gritaba algo sobre jurisdicción y el capitán Thorne daba órdenes a sus hombres con la voz seca de quien ha luchado en demasiadas batallas. Entonces, el tiroteo empezó en serio. Ezra ya había estado en peleas de bar, incluso en algunos tiroteos. Pero esto era diferente. Era un caos, con balas volando desde 3 direcciones diferentes, cada grupo aparentemente en guerra con los demás. A través del humo y el ruido, vislumbró a Dientes de hierro McGrath moviéndose como un poseso. Los ayudantes de Von buscaban refugio y los soldados de la Unión avanzaban con precisión militar. Y en algún lugar en medio de todo, Couture Washington se arrastraba hacia algo. Una alforja que se había caído de uno de los caballos. Fuera lo que fuese que había en esa bolsa, estaba dispuesta a arriesgar su vida por ello, lo que significaba que Ezra estaba a punto de arriesgar la suya para ayudarla a conseguirla. La alforja estaba a solo 3 metros de distancia, pero bien podría haber estado a 16 kilómetros. Las balas silbaban sobre su cabeza mientras Couture se apretaba contra el suelo rocoso, hundiendo los dedos en la tierra. Ezra podía ver lo que estaba buscando. Correas de cuero desgastadas por el viaje. El tipo de bolsa que llevaba cosas importantes. Lo suficientemente importante como para morir por ella. «Quietos», gritó Ezra por encima de los disparos. Pero Couture no estaba escuchando. Estaba calculando, midiendo la distancia, esperando su momento. Dientes de hierro McGrath se había cubierto detrás de una carreta, su revólver escupiendo fuego a los soldados de la Unión. Un soldado ya estaba en el suelo, agarrándose el hombro. El capitán Thorne ladraba órdenes, intentando establecer un perímetro, y el alguacil Von estaba haciendo lo que mejor hacía un agente de la ley corrupto: buscar una ruta de escape. Pero fue la alforja lo que captó la atención de todos. Incluso en medio del caos, Ezra notó cómo la mirada de Thorne seguía desviándose hacia él. Como la posición de McGrath parecía diseñada para bloquear cualquier acercamiento a ese trozo de cuero desgastado. Fuera lo que fuese que hubiera dentro, valía más que la libertad de Couture. Tal vez más que todas sus vidas. Una pausa temporal en el tiroteo le dio a Couture su oportunidad. Corrió hacia la bolsa, sus pies descalzos en silencio sobre la tierra compacta, pero McGrath había estado esperando precisamente ese momento. Apuntó con su arma hacia ella, con su rostro marcado por las cicatrices contorsionado en una sonrisa de anticipación.
El disparo la mataría antes de que llegara a la bolsa. Ezra no pensó. Simplemente se movió. Su placaje alcanzó a Magrat en las costillas, haciendo que ambos hombres rodaran detrás de la carreta. Magrat era más grande, más fuerte y mucho más experimentado matando. Pero Ezra tenía la rabia de su lado, la clase de furia que surge al ver sufrir a inocentes mientras los malvados se beneficiaban. Se revolcaron en el suelo, luchando por el control del arma de Magrat. Los dientes de acero del cazarrecompensas se clavaron a centímetros del rostro de Ezra y su aliento despedía whisky y violencia. Deberías haberte metido en tus propios asuntos, viejo, gruñó Magrat, apretando el gatillo con fuerza. Pero Coutura había llegado a la bolsa, y lo que sacó hizo que todos dejaran de luchar. Documentos, papeles oficiales con sellos militares y una fotografía que el capitán Thorne pudo ver claramente a 30 metros de distancia. «Dios mío», susurró Thorne. «Los protocolos de Washington». El nombre no significaba nada para Ezra, pero claramente significaba todo para los demás. El mariscal Von palideció. Magrat aflojó el agarre de su arma. Incluso el soldado herido dejó de gemir para mirar fijamente lo que Coutura sostenía en sus manos. «Así es», dijo Coutura, y su voz atravesó el repentino silencio. «Todo está aquí. Cada nombre, cada pago, cada trato sucio hecho en nombre de la reconstrucción, incluido el suyo, capitán Thorne». Las implicaciones golpearon a Ezra como un puñetazo. No se trataba de esclavitud ni cazarrecompensas. Se trataba de corrupción en las altas esferas del gobierno, de hombres en puestos de poder que traicionaban a las mismas personas que habían jurado proteger. Y de alguna manera, esta joven había conseguido pruebas. «Ahora entiendo por qué todos te quieren muerto», dijo Ezra en voz baja. La sonrisa de Coutura era sombría. «Mi padre no era un funcionario cualquiera. Fue él quien lo documentó todo, cada soborno, cada venta ilegal de terrenos federales, cada contrato adjudicado a amigos en lugar de a licitadores cualificados. Creyó que llevar registros lo protegería. En cambio, lo mataron», dijo Thorne, con la compostura militar quebrada. «Hace 3 meses», confirmó Coutura. «Lo abatieron en la calle como a un perro, pero no antes de esconder los protocolos y decirme dónde encontrarlos». El enfrentamiento se alargó como un anillo de arqueros. 6 hombres y una mujer. Todos armados. De ellos desesperados. Ezra se encontró en el centro de algo mucho más grande de lo que había previsto. Si tú fueras Ezra, ¿qué harías? ¿Intentar escapar con Coutura y convertirte en un fugitivo para siempre o entregar los documentos y esperar que estos hombres corruptos mostraran piedad? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges. Porque lo que Ezra decidiera a continuación determinaría no solo quién viviría o moriría, sino si alguna vez se haría justicia para los cientos de personas que habían sufrido bajo esta conspiración. El viento arreció, haciendo crujir los papeles en las manos de Coutura como el susurro de fantasmas exigiendo justicia. La decisión de Ezra provenía de algo más profundo que la lógica. Tal vez fue el recuerdo del rostro de su propia hija. O tal vez fue simplemente la simple certeza de que algunas líneas no se podían desviar. De cualquier manera, se puso frente a Coutura, protegiéndola a ella y a los documentos con su propio cuerpo. «La chica de los papeles se queda conmigo», anunció. La risa del capitán Thorne fue fría como el viento de enero. «No tienes idea de lo que estás protegiendo. Extraño. Esos los documentos no solo exponen la corrupción, sino también la traición. Altos funcionarios vendiendo suministros militares a los rezagados confederados. Jueces federales aceptando sobornos para desestimar los cargos contra criminales de guerra. Esto llega hasta Washington. Entonces, tal vez sea hora de que Washington lo sepa», respondió Ezra. Pero Magrat, con dientes de hierro, se había recuperado de la refriega y su paciencia se había agotado. «Basta de hablar». Su arma se dirigió hacia Coutura. «Vivo o muerto, el contrato paga lo mismo». El disparo que sonó no era de Magrat.
El alguacil Bon estaba de pie con su pistola humeante en la mano. El cuerpo de McGrath se desplomaba en el suelo. Por un momento, todos se quedaron atónitos. Entonces, las motivaciones de Bon se hicieron evidentes cuando apuntó con su arma al capitán Thorne. Lo siento, capitán, pero ahora todos son testigos, y los testigos tienen una forma de hablar. El alguacil corrupto había decidido eliminar a todos los que conocían los protocolos. Empezar de cero. Culpar de todo a McGrath y afirmó que había actuado solo. Pero Bon había hecho un error crucial. Había asumido que era el único dispuesto a matar para proteger secretos. El entrenamiento militar del capitán Thorne le fue muy útil. Su arma salió de la funda con un movimiento fluido, y su disparo dio en el centro de la masa de Bon antes de que el alguacil pudiera ajustar la puntería. Bon se desplomó hacia atrás, su propia arma girando hacia el polvo. Ahora bien, dijo Thorne, mientras una nube de humo salía del cañón de su pistola. ¿Dónde estábamos? Ezre sintió a Couture tensarse detrás de él con McGrath y Bon muertos. Thorne había eliminado a su competencia y testigos. Los mataste para silenciarlos, dijo Cura. No para protegernos. La sonrisa de Thorne confirmó su sospecha. Señorita Washington, los documentos de su padre son bastante completos. Demasiado completos. No solo implican a criminales. Implican a patriotas que intentaban mantener unido a este país después de la guerra. A veces el dinero sucio tiene fines limpios, como comprar esclavos para uso personal. La voz de Couture destilaba desprecio. Como financiar operaciones secretas que el Congreso jamás aprobaría. Como pagar a informantes que ayudan. Rastrear a los simpatizantes confederados, como asegurar el éxito de la reconstrucción, incluso si tenemos que romper algunas reglas para lograrlo. Ezre lo entendía ahora. Thorne no estaba allí para arrestar criminales. Estaba allí para protegerlos. El oficial de la Unión era parte de la conspiración, posiblemente incluso la dirigía. Entregue los protocolos, señorita Washington, y podrá desaparecer, quédese con ellos y se reunirá con su padre. Pero Couture ya se movía. Había visto algo mientras los hombres discutían. El caballo de Bon, aún ensillado, con las riendas arrastradas por el suelo. Si pudiera alcanzarlo, deténganla, gritó Thorne a los soldados que quedaban. Ezre se abalanzó sobre el soldado más cercano, derribándolo en una maraña de brazos y piernas. Se oyeron más disparos. Couture saltó a la silla de Bon, con los protocolos apretados contra el pecho. El siguiente pueblo, le gritó a Ezre. Millfield, hay una oficina de telégrafos. Si pudiera avisar a la gente adecuada en Washington, tal vez esta pesadilla podría terminar. Pero los soldados de Thorne ya estaban montando, y sus caballos estaban frescos mientras que el de ella estaba cansado. La persecución estaba a punto de comenzar, y Ezre se dio cuenta con creciente horror de que él podría ser lo único que se interponía entre Couture y una bala en la espalda. Mientras ella espoleaba su caballo hacia la arboleda, Ezre agarró su propia montura y se preparó para seguirla. Detrás de él, el capitán Thorne gritaba órdenes. Su compostura militar finalmente se quebró porque en algún lugar de esos documentos había pruebas que podrían derribar a medio gobierno federal. Y ahora corría hacia una oficina de telégrafos a todo galope. La persecución por las ondulantes colinas se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón. Couture cabalgaba como si hubiera nacido en la silla de montar. Los cascos de su caballo tamborileaban con un ritmo desesperado contra la tierra compacta. Detrás de ella, Ezre empujaba su propia montura para mantener el ritmo mientras la caballería del capitán Thorne se desplegaba en una formación de persecución diseñada para cortar cualquier ruta de escape. Pero Couture no solo corría. Estaba pensando en el viejo sendero minero. Llamó a Ezre, señalando hacia un sendero apenas visible que serpenteaba entre las colinas rocosas. No pueden usar su número ahí arriba. Fue una apuesta desesperada. El sendero era traicionero, apenas lo suficientemente ancho para un solo caballo, con fuertes desniveles a ambos lados.
Pero también era la única manera de llegar a Millfield sin atravesar a los soldados de Torne. Tomaron la curva a una velocidad peligrosa, las herraduras de sus caballos haciendo saltar chispas por el suelo rocoso. Detrás de ellos, Torne gritaba órdenes, intentando coordinar a sus hombres para una maniobra de flanqueo. «Hay algo que necesitas saber», gritó Ketra mientras subían por las colinas. «Sobre esos documentos». «¿Qué?», gritó Ezre, agachándose cuando un disparo de rifle resonó en las paredes del cañón. «Mi padre no solo documentó la corrupción, fue parte de ella». La revelación golpeó a Ezre como un puñetazo. «¿De qué estás hablando?». Era su contable. Llevaba un registro de cada transacción ilegal, cada soborno, cada trato sucio. Creía que hacía justicia manteniendo registros perfectos, pero en realidad solo estaba haciendo que sus crímenes fueran más eficientes. Otro disparo sonó más cerca esta vez. Uno de los soldados de Torne había encontrado un ángulo entre las rocas. «Entonces, ¿por qué intentas desenmascararlos?», exigió Ezre. «Porque cambió de opinión». La voz de Coutura se quebró por la emoción. Cuando vio lo que realmente financiaba el dinero, las subastas de esclavos, la expropiación de tierras, la intimidación de los esclavos liberados, no pudo soportarlo más. Intentó entregar las pruebas a funcionarios honestos en Washington, y lo mataron por ello. No ellos, sino él. El pronombre flotaba en el aire como una maldición. Ezre sintió que se le helaba el estómago al comprenderlo. «Torne mató a tu padre personalmente, lo mató a tiros a plena luz del día y luego alegó que se resistía al arresto por cargos de corrupción. Hizo que pareciera justicia en lugar de asesinato para silenciar a un testigo». El sendero se estrechaba, obligándolos a ir en fila india. Ezre podía oír a los caballos de caballería luchando por seguir el mismo camino, sus formaciones más grandes interrumpidas por el terreno. Entonces, ¿por qué Torne no destruye los documentos? Ezre gritó. Porque necesitaba saber quién más tenía copias. Mi padre estaba paranoico. Hizo duplicados de todo y los escondió en diferentes lugares. Los protocolos que Torne quiere no son solo pruebas de sus crímenes. Son un mapa para todas las demás pruebas. Coronaron una colina y vieron un campo de molino extenderse bajo ellos. Una colección de edificios desgastados por el tiempo se agrupaban alrededor de una calle principal. Con la bendita vista de los cables del telégrafo extendiéndose hacia el horizonte, pero su alivio duró poco. Más jinetes se acercaban al pueblo desde el este. Al menos una docena de hombres vestidos de civil, todos fuertemente armados. Ezre reconoció la mirada. Pistoleros. La clase de hombres que no hacían preguntas mientras la paga fuera buena. Mercenarios, susurró Coutura. Torne debió de haber enviado un mensaje por adelantado. Estaban atrapados. Soldados detrás de ellos. Pistoleros esperando en el pueblo abajo y sin ningún lugar a donde escapar. La oficina de telégrafos bien podría haber estado en la luna. Allí. Ezre señaló hacia un grupo de edificios mineros abandonados aproximadamente a mitad de la pendiente. «Podemos plantar cara». «¿Planear cara?». Coutura lo miró fijamente. «Son 20 y nosotros 2. Entonces más vale que esos documentos valgan para algo». Mientras espoleaban a sus caballos hacia la mina, Ezre volvió a pensar en su hija. Sara también había sido valiente, luchando contra la fiebre hasta el final. Nunca se rindió ni siquiera cuando las probabilidades eran imposibles. Quizás eso era realmente la valentía. No la ausencia de miedo, sino la negativa a dejar que el miedo decidiera por ti. Tras ellos, la voz del capitán Torne resonó en las paredes del cañón, prometiendo a sus hombres un pago extra por traer los protocolos intactos. Pero no había dicho nada sobre traer de vuelta a quienes los portaban, lo que le dijo a Ezre todo lo que necesitaba saber sobre cómo se suponía que terminaría esto. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal porque el enfrentamiento final está a punto de ponerse intenso y no querrás perderte el desenlace de este juego mortal del gato y el ratón. La mina de cobre abandonada ofrecía poco consuelo, pero muchas posiciones defensivas.
La madera rota y el equipo oxidado creaban un laberinto de cobertura, mientras que el pozo principal descendía a una oscuridad que podía ocultarlos o atraparlos, dependiendo de cómo transcurrieran los siguientes minutos. Ezra comprobó su munición. Quedaban 12 balas. Ni de lejos suficientes para el ejército que se acercaba a su posición. ¿Cuántos disparos tienes?, le preguntó a Couture. Ella levantó la pistola del mariscal Bond, que les habían quitado durante la huida. 6 más lo que encuentre aquí. Recorrieron a toda velocidad los edificios abandonados, encontrando 2 revólveres más abandonados por mineros desaparecidos, junto con una caja de cartuchos que parecía haber estado allí desde el fin de la guerra. Mejor que nada, murmuró Ezra, cargando las armas. A través de una grieta en las paredes de madera, pudieron ver a las fuerzas de Thorne tomando posiciones alrededor de la mina. El capitán había aprendido de sus errores anteriores. Esta vez, no se precipitaba. Estaba preparando un asedio. Señorita Washington. La voz de Thorne se oyó con facilidad a través del terreno rocoso. Están rodeados. Esta vez no hay escapatoria. Couture se apretó contra la pared junto a Ezra, con el protocolo aún en la mano. Tiene razón. Aunque los combatamos, esos mercenarios del pueblo simplemente llegarán y terminarán lo que él empezó. Pero Ezra estudiaba los documentos por encima de su hombro, con la mente acelerada. Espera un momento. Mira esta página. La de los contratos de suministro. El papel detallaba envíos de armas que supuestamente habían sido destruidos después de la guerra. Rifles, municiones, incluso piezas de artillería que habían sido marcadas como desechadas, pero que en realidad habían sido vendidas a compradores privados. Algunos de esos compradores, dijo Ezra lentamente, no son simpatizantes de la Confederación. Mira estos nombres. Dueños de minas, compañías ferroviarias, magnates del ganado, hombres que necesitaban potencia de fuego para proteger sus intereses de tribus hostiles y colonos desesperados. Así que algunas de esas armas podrían seguir por ahí, escondidas para emergencias. Los ojos de Couture se abrieron de par en par al comprender. ¿Crees que podría haber armas cobradas aquí? Esta era una importante operación minera y según este documento, el consorcio minero de Millfield compró suficientes rifles para equipar a un pequeño ejército. Empezaron a registrar frenéticamente los escombros, buscando cualquier indicio de almacenamiento oculto. La mayoría de los edificios habían sido vaciados, pero la oficina de la mina aún conservaba la pesada puerta de la caja fuerte abierta, cuyo contenido había sido retirado hacía tiempo. Pero las cajas fuertes no eran el único lugar para esconder armas. En el propio pozo de la mina, dijo Ketra de repente. Si estuviera escondiendo armas ilegales, las pondría donde nadie quisiera mirar. Tomaron linternas y descendieron a la oscuridad. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra. A 6 metros de profundidad, la linterna de Ezra iluminó algo que le aceleró el corazón. Cajas de madera apiladas a lo largo de las paredes del túnel, cubiertas por lonas. Bendito sea el paranoico dueño de las minas, susurró, retirando la primera lona. Rifles, docenas de ellos, todavía envueltos en tela engrasada y cajas de municiones que parecían lo suficientemente pesadas como para durar días. Ahora tenemos una oportunidad de luchar, dijo Couture. Pero incluso mientras subían armas a la superficie, Ezra sabía que su situación no había mejorado mucho. Más armas solo significaba que podrían luchar más tiempo antes de morir. Lo que necesitaban era una forma de nivelar el campo de juego por completo. Hay algo más, dijo Couture mientras colocaban rifles en diferentes ventanas. Algo que no te he contado sobre los protocolos. ¿Y ahora qué? Hay una lista de jueces federales que han estado aceptando sobornos, incluyendo al juez Morrison, el juez territorial que se supone que llegará a Millfield mañana para el tribunal de circuito. Ezra dejó de cargar municiones. Morrison viene aquí a juzgar un caso de robo de ganado. Pero si ve estos documentos, nos ayudará a exponer la conspiración o les ayudará a enterrarnos. Afuera, el capitán Thorne perdía la paciencia.
Se les acabó el tiempo. Entreguen los documentos ahora o entraremos y los tomaremos. Pero Coutura estaba mirando algo en los protocolos que la hizo palidecer. Esdre, susurró. El juez Morrison no solo acepta sobornos. Según esto, él fue quien ordenó la muerte de mi padre. La revelación pendía entre ellos como un arma cargada. El rescate del día siguiente se había convertido en la ejecución del día siguiente. A menos que pudieran sobrevivir a la noche. El asalto comenzó al amanecer. Los soldados de Sourn llegaron de 3 direcciones simultáneamente, su precisión militar evidente en cada movimiento. Pero Esdre y Coutura se habían pasado la noche preparándose, y las posiciones defensivas de la mina convirtieron el ataque en una agotadora batalla de desgaste. El fuego de los fusiles resonaba por el cañón mientras las balas astillaban la madera y rebotaban en el metal. Esdre iba de ventana en ventana, aprovechando cada disparo, mientras Coutura demostraba ser una excelente tiradora con las armas capturadas. Pero ambos sabían que esto solo estaba retrasando lo inevitable. Entonces, de forma imposible, el sonido de disparos llegó desde detrás de las posiciones de Torne. —¿Qué demonios? —murmuró Esdre, asomándose por un hueco en la pared. Había llegado un nuevo grupo de jinetes, pero estos vestían los uniformes azules de la auténtica caballería federal, no la unidad corrupta de Torne. Su líder era un joven teniente que gritaba órdenes y se enfrentaba a los hombres de Torne con la confusión de quien no entendía por qué las unidades del ejército luchaban entre sí. —Refuerzos federales —susurró Coutura—. ¿Pero cómo sabían que debían venir? La respuesta llegó en forma de un mensaje telegráfico que llevaba a uno de los nuevos soldados. Esdre reconoció la letra al instante. Era la suya, enviada desde la oficina de telégrafos de Millfield durante la noche por alguien en quien había confiado su vida. Su viejo amigo Samuel Rallins, el capataz de la mina a quien venía a visitar, había sospechado cuando Esdre no llegó como estaba previsto. Samuel había escrito para investigar, había encontrado el campo de batalla en el lugar de la subasta original y había reconstruido lo suficiente como para pedir ayuda. La llegada de fuerzas federales legítimas lo cambió todo. El capitán Torne se vio atrapado entre los defensores de las minas y los soldados que creían estar respondiendo a una llamada de socorro sobre unidades de caballería rebeldes que atacaban a civiles. En la confusión, Torne realizó su última jugada desesperada. «Los documentos», gritó a sus hombres restantes. «Consigan esos documentos a cualquier precio». Pero Coutura ya se movía. Salió corriendo de los edificios de la mina hacia los refuerzos federales que se acercaban, con los protocolos en alto. «Teniente», gritó al joven oficial. «Estos documentos contienen pruebas de traición al gobierno de Estados Unidos». El último disparo de Torne la alcanzó en el hombro, haciéndola girar y esparciendo los documentos por el suelo rocoso. Pero Esdre estaba allí, interponiéndose entre Torne y los papeles caídos, con el rifle apuntando al pecho del capitán. «¿Se acabó, Torne?» Por un momento, el oficial corrupto consideró luchar hasta el final. Luego miró a los soldados legítimos que lo rodeaban, a los protocolos dispersos que lo expondrían todo. Y ante la puntería inquebrantable de Esdre, dejó caer el arma. 3 meses después, los protocolos de Washington habían expuesto el mayor escándalo de corrupción en la historia de la reconstrucción. Decenas de funcionarios fueron arrestados. Se recuperaron millones en fondos robados y finalmente se interrumpió el tráfico ilegal de esclavos que había continuado después de la guerra. El juez Morrison se suicidó para no ser juzgado. El capitán Torne fue condenado a cadena perpetua en una prisión militar y los miembros supervivientes de la conspiración se encontraron ante la justicia por primera vez en años. Ketera Washington se recuperó de su herida y se convirtió en una testigo clave en los juicios que siguieron. El testimonio que brindó, respaldado por la meticulosa documentación de su padre, aseguró que los culpables se enfrentaran consecuencias por sus crímenes. En cuanto a Esdre Whitmore, regresó a su negocio de cereales, un hombre cambiado.
Los acontecimientos de Millfield le habían demostrado que a veces lo más importante que puedes hacer es levantarte cuando todos los demás miran hacia otro lado. Nunca volvió a ver a Coutura después de que terminaron los juicios, pero escuchó que ella se había ido al este para estudiar derecho, decidida a luchar contra la corrupción a través del sistema legal que su padre había tratado de servir. Y a veces, a altas horas de la noche, Ezra pensaba en ese billete de $1 que había levantado en una plaza polvorienta de la ciudad. $1 para un ser humano. En ese momento pareció nada, pero fue suficiente para conseguir justicia para cientos de víctimas. Libertad para innumerables futuros esclavos y redención para un hombre que pensó que sus días de lucha habían terminado. A veces los gestos más pequeños tienen el mayor peso. A veces $1 puede cambiar el mundo. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta. Más intenso, más profundo, del tipo que hace que tu alma se detenga y tu corazón se acelere. Haga clic en el video ahora.